Bienvenidos comunidad ITMA. Como ustedes saben, nos encontramos en este ciclo de charlas que se marcan dentro de los objetivos de transferencia de conocimientos interdisciplinarios de la estrategia ITMA Skills, habilidades sustentables para Chile y el mundo. Y en este contexto, ustedes ya han podido ver, distinguir y palpar que lo que se busca es que desde las diferentes carreras, los docentes puedan contarnos cuál es la filosofía, cuál es el pensamiento, cuál es la investigación, cuál es el quehacer que está ocurriendo al interior de ellas mismas y poder ir haciendo nexo con nosotros como comunidad y entender que si bien vamos por veredas quizás distintas, vamos todos por el mismo camino. Este instituto busca precisamente que nosotros tengamos una relación con lo sustentable, una relación con la naturaleza, una relación con el entorno, con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, en el cuidado que debemos tener, ¿no es cierto?, con nuestro cuerpo y así la relación que establecemos con los diferentes elementos de nuestro entorno. En esta oportunidad se encuentra con nosotros el profesor Francisco Fuchloher Pino. Él es docente de la carrera de Salud y Terapias Naturales, es naturópata y director de la ONG Naturópatas para Chile. Él en esta oportunidad ha preparado, con mucho esmero, una presentación que se denomina ¿Cómo afectan los xenobióticos a la salud? En ese contexto, obviamente, interesados por este tema, porque los que estamos acá, porque estamos interesados justamente en este tema, le voy a dar el pase a Francisco para que pueda iniciar su charla. Francisco, buenas, bienvenido. Muchas gracias, profesor Cristian, por sus palabras y su presentación. Bien, como usted señalaba, es importante comprender que la medicina natural plantea que la salud se pierde cuando el ser humano se aleja de la naturaleza. Y eso es lo que lamentablemente en las nuevas sociedades se va viviendo cada vez más, sobre todo con el tema de cuarentena, el encierro, que lamentablemente hemos tenido que estar más en nuestros hogares que en el contacto que nosotros debiéramos con la naturaleza. Entonces, la charla de hoy va a invitar al oyente, a los participantes, a concientizar en parte qué es lo que estamos haciendo por nuestra salud, cuál es el contacto que tengo con la naturaleza o cuán expuesto estoy a las toxinas del medio ambiente. Entonces, como bien señalaba, esta charla tiene por nombre, acá les voy a presentar, cómo los xenobióticos afectan a la salud de las personas. Bueno, hay que comprender que esto es un problema medioambiental que afecta a la vida en particular, ¿ya? El mayor de los problemas ambientales de nuestros días es la acumulación de compuestos recalcitrantes que ocasionan impactos negativos en los ecosistemas. Estos compuestos por lo general son compuestos xenobióticos, ya que se han ido incrementando y tienen una capacidad acumulativa, ya sea en cualquier tipo de ecosistema o en el propio organismo. Eso quiere decir recalcitrante, que se están calcificando y se van bioacumulando o acumulando dependiendo del ecosistema del cual estamos hablando. ¿Ya? Estos compuestos xenobióticos pueden ser causa principalmente de problemas de cáncer, problemas de mutaciones, ¿ya? Y el problema mayor es por su característica bioacumulable y biomagnificante. ¿Qué quiere decir? Que son compuestos que como no se pueden eliminar de manera totalmente óptima, se van acumulando y se van magnificando constantemente. Entonces, ahora bien, importante comprender qué es lo que es un xenobiótico. Acá la revista científica Springer expresa, dice que los xenobióticos son sustancias químicas que se encuentran pero no se producen en los organismos ni en el medio ambiente. Algunas sustancias químicas naturales como endobióticos se convierten en xenobióticos cuando están presentes en el medio ambiente en concentraciones excesivas. Literalmente, un xenobiótico, si vamos a la etimología de la palabra, xenos significa extranjero, extraño ya a la vida. Es algún elemento, una partícula que es extraña a la vida. Entonces, literalmente estos xenobióticos son omnipresentes. ¿Qué quiere decir eso? Que están presentes en todas partes.
Y de ahí la importancia de esta charla, la importancia de comprender este tema y de autogestionarse y generar situaciones donde podamos disminuir este impacto ante la exposición de estos xenobióticos. Estos xenobióticos los encontramos en un montón, muchas cantidades de productos, alimentos, el medio ambiente, el smog, etc. Ahí vamos a ir viendo ya más en detalle. Estos xenobióticos son mayormente antropogénicos, son persistentes en el ambiente debido a su alta estabilidad termodinámica y además son resistentes a la biodegradación, lo que se denomina recalcitrantes, como habíamos dicho. Tenemos distintos tipos de xenobióticos. Primero que todo, tenemos, dependiendo del origen de estos xenobióticos, ya pueden ser productos de desechos, por ejemplo, urbanos, industriales, agrícolas, ya de origen diverso como el tabaco, conservantes, plaguicidas, ya plastificantes, aditivos, toxinas, ya o de agentes también industriales, ya. También pueden ser, según su acción, pueden tener una acción intrínseca como son los fármacos, tóxicos de acción local, venenos, etcétera, o acción biológica, ya sean mutagénicos, teratógenos, ya, o carcinógenos, inhibidores o estimuladores de enzimas también. Y pueden tener una reactividad metabólica, biodegradables, persistentes, acumulativos y activables. Y esa es la característica más importante de estos componentes, que como bien dice, son persistentes. Nosotros contamos con órganos de depuración que son muy importantes, sin embargo, muchas veces estos órganos no tienen la capacidad total de hacer frente a estas toxinas porque se han ido acumulando y se han ido magnificando de una manera obstructiva. También pueden ser según la naturaleza, pueden ser físicos, tintes, radiaciones, ruido, sustancias volátiles, ¿ya? Biológicos, pueden ser seres vivos, como por ejemplo hongos, micotoxinas, que hoy en día están tan de moda, se les llama tienen tanta atención, producto de que generan trastornos bronquiales, etc. O también de origen químico, ya sea orgánico, inorgánico o industriales. ¿Dónde los encontramos? En los componentes vegetales, medicamentos, pesticidas, cosméticos, aditivos alimentarios, fragancias, ya a veces, claro, un perfume puede ser muy rico, todo, pero lamentablemente este perfume podría estar generando un problema mayor, ¿ya? Estos compuestos xenobióticos, por lo general, tienen la característica que son tan pequeños como las hormonas. Entonces, también a estos xenobióticos se les llaman disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir eso? Que compiten con hormonas naturales de nuestro cuerpo y derrumpen la actividad biológica natural de algún órgano. De ahí la importancia. Eso se los comento porque, claro, a lo mejor todos los días nos gusta andar bien perfumado y estamos usando un perfume que poco a poco y producto de la bioacumulación está generando quizás un trastorno endocrino y a lo mejor hay un problema de tiroides, hay un problema endocrino o metabólico que se está generando producto de algo que quizás ni siquiera lo teníamos presente. Bueno, todos estos compuestos tienen una variedad de posibles impactos peligrosos en el medio ambiente y en última instancia en los seres humanos, producto de esta bioacumulación que les estaba mencionando. Entonces, ¿cómo los xenobióticos afectan a la salud de las personas? Literalmente pueden modificar la estructura, la función de nuestras capacidades funcionales de los tejidos o de las células, ya sea a beneficio o perjudicial. ¿Por qué a beneficio? Porque como bien dijimos que era una partícula extraña, cuando nosotros tenemos un principio activo en una planta y ese principio activo tiene beneficios en la salud, ese principio activo, a pesar de ser, o esa molécula, a pesar de ser un xenobiótico, algo extraño a la salud, de alguna otra forma tiene una respuesta positiva en nuestro cuerpo y va a estimular la propiedad que tenga ese principio activo, ¿ya? Y por otra parte tenemos los que son perjudiciales, que es lo que estamos hablando, los que encontramos en los conservantes, en los químicos, etc. Existe una biodistribución de los xenobióticos en nuestro organismo que tiene 3 etapas. ¿Ya? Primero es la exposición, que se puede ser consecuencia de varios factores como el riesgo, la frecuencia, la dosis. Por ejemplo, personas que vivimos en Santiago Centro, por ejemplo,
estamos expuestos al smog constante de los vehículos, ¿ya? Así las personas que están expuestas con personas que fuman, ¿ya? De ahí, o la frecuencia también, cuán expuestos estamos en frecuencia, en cantidad de tiempo, a estas partículas, ¿ya? Segundo, viene una etapa tóxico-cinética, ya, que donde bien conocemos como la farmacocinética, donde hay un proceso de absorción del xenobiótico, se distribuye en el cuerpo, se produce una acumulación en el metabolismo y lamentablemente después beneficiosamente se produce una excreción, que esa es la que lamentablemente en ocasiones puede verse afectada. Tercero, tenemos una etapa tóxico-dinámica, cuando interacciona ese xenobiótico con un receptor, ya sea una célula, un tejido, un organismo como tal, y se producen los efectos tóxicos y los signos clínicos que van a venir de esto. Por ejemplo, el flúor, que tanto se da en el agua, tiene la capacidad de competir, por ejemplo, con el yodo a nivel de tiroides. Y bien sabemos que la glándula tiroides, que es una glándula que regula el metabolismo, necesita el yodo para producir sus hormonas y generar un metabolismo estable y en equilibrio. Sin embargo, el flúor tiene la capacidad de mimetizarse o parecerse al yodo y compite con este y ocupa los receptores que son para el yodo y lógicamente estimulan, producen un desequilibrio ya que no es el elemento correspondiente que debería tener nuestra tiroides para la producción de hormonas. Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de los signos que podría generarse en este caso, por ejemplo, caída del cabello, cambios de humor, cambios en el peso, la persona sube de peso muy fácilmente, ya la piel se pone más reseca, palpitaciones, dolores de cabeza, bruxismo, son todos signos que van a venir producto del consumo constante y progresivo de el flúor. Yo trabajo mucho en clínica y llevo 10 años trabajando ya en WIN, y WIN tiene un agua que es muy dura y está muy cargada de flúor. Y es increíble cómo en WIN, en la clínica, se ha visto cualquier cantidad de problemas endocrinos producto de problemas de tiroides. Sin embargo, claro, no le vamos a atribuir y darle toda la culpa al flúor, pero yo siempre digo, es un componente que está de alguna otra forma contribuyendo a que aparezca esta enfermedad. Entonces, claro, hay que entender que la enfermedad es biopsicosocial, ¿ya? Entonces, ecológicamente, claro, ahí está siendo perturbada por todos estos compuestos que le ponen el agua y de alguna otra forma se ve alterada en nuestro organismo como tal. Bueno, la toxicidad de estos xenobióticos va a depender de distintas características. Primero, las características de la exposición, como recién mencionaba, si esta es aguda, crónica, la vía expuesta, ¿ya? Por ejemplo, ahora que en las protestas que se usa mucho la bomba lacrimógena, claro, a través de la vía respiratoria, si una persona tiene un asma, algo, puede ser capaz de darle hasta un choque anafiláctico. Entonces, lógicamente, esta vía de entrada va a ser mucho más nociva para esta persona que para cualquier otra. Lo mismo con tomar algún solvente irritante para el estómago, puede ser totalmente tóxico, ¿ya? O bien, por lo general, quizás a lo mejor no tan crónico, pero de alguna otra forma constante, lo que les mencionaba recién, el uso del perfume, el uso de bloqueador, cremas, el uso de rolón, desodorantes, que antiguamente se sabía que tenía mucho aluminio y eso también exponía a las mujeres sobre todo a generar problemas en sus ganglios mamarios, ¿ya? Y traer consecuencias a futuro, ¿ya? La dosis, ¿ya? Siempre se habla en medicina natural, se cita Paracelso, donde hay un dicho que dice, todo es veneno y nada es veneno. La dosis hace al veneno, ¿ya? Esto apunta a que, lógicamente, si hoy sabemos, por ejemplo, un ejemplo, que la proteína láctea, la caseína que se llama, si nosotros comemos queso una vez al mes,
lógicamente va a ser muy distinto si comemos queso todos los días. Tarde o temprano esta caseína va a producir un problema intestinal, va a producir una hiperpermeabilidad intestinal donde el intestino literalmente se perfora. Son pequeñas perforaciones entre las células, pero que de alguna manera hace que salgan al torrente sanguíneo más compuestos tóxicos. Entonces, una persona que come todos los días queso, todos los días toma leche, esta caseína literalmente se va a pegar en las paredes del intestino y va a producir una hiperpermeabilidad que tarde o temprano va a llegar a un desequilibrio metabólico mayor. Entonces, ahí la dosis, ¿me entiendes? No va a ser igual comer una vez al mes queso que comer todos los días. ¿Por qué? Porque los xenobióticos también los tenemos en los alimentos. Ahí vamos a ver más adelante. Y de hecho, muchas veces son producto de gran fuente de xenobióticos. ¿Ya? Por otra parte, también la toxicidad va a depender de la estructura molecular o las propiedades físico-químicas de la sustancia a la que estamos expuestos, ¿ya? Si es capaz de traspasar membranas, ¿ya? Se sabe, por ejemplo, que los metales pesados, el plomo, tienen una afinidad muy grande con las grasas de nuestro cuerpo y son capaces de pasar la barrera hematoencefálica y llegar y acumularse en el tejido del cerebro, ¿ya? Su hidrosolubilidad, la liposolubilidad, ¿ya? También el tipo de efecto del tóxico producido. O sea, quizá no nos vamos a dar cuenta si nos exponemos a comer queso un par de días o siempre hemos comido queso, a lo mejor no nos vamos a dar mayormente cuenta, pero no así un queso quizás que esté rancio, que esté ya con hongo, con moho, lógicamente el efecto va a ser notorio y se podría producir una gastroenteritis inmediatamente, por ejemplo. ¿Ya? Ya, tenemos, por otra parte, las características genéticas del organismo expuesto, ¿ya? Hay componentes que son muy agresivos para nuestro cuerpo, que aumentan el estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo, la cantidad tan grande de radicales libres a la que estamos expuestos, de alguna otra forma van cambiando la genética, el ADN, y eso es lamentable porque quizás las consecuencias no se pagan nosotros mismos, la pagan nuestras futuras generaciones. De ahí que los invito a conocer un poco de la epigenética, ¿ya? De cómo justamente todo este daño que le estamos haciendo al medio ambiente, ¿ya? Porque hay que entender una cosa, si esto es porque no hemos alejado de la naturaleza. Lamentablemente, se ven como la tala indiscriminada, la deforestación, todo eso ha ido cambiando en parte la microbiota global del planeta. Nosotros, las comunidades bacterianas juegan un rol tremendamente importante en nuestra salud y en la salud del ecosistema. Yo siempre doy el ejemplo del jardín, un jardín que esté con hartas plantitas, flores, pastos, bien regado, es un ecosistema bonito, sano, y que va a atraer a las abejas, a las mariposas, es un ecosistema saludable. No así un jardín que no se riegue, que no se exponga. Lógicamente va a estar más pobre de bacterias que van a estar jugando un rol tremendamente importante en la naturaleza misma, y eso también a nivel nuestro, ¿ya? Y también la edad del individuo. Se sabe que los niños y los ancianos tienen menos microbiota intestinal, menos flora intestinal, para que se entienda. Y ellos, por lo tanto, están más expuestos a, por ejemplo, a trastornos de la conducta. De ahí que hay trastornos como el TEA, el autismo, en los niños, y la demencia senil, por ejemplo, en los adultos. Esto pasa porque al haber una barrera inmunológica y una barrera como epitelial a nivel intestinal que está totalmente regulada por nuestra microbiota intestinal, va a haber una hiperpermeabilidad intestinal, y también va a haber una hiperpermeabilidad a nivel hematoencefálico que va a condicionar a estas enfermedades. ¿Ya? Entonces, lógicamente, niños y ancianos van a estar mucho más vulnerables a la exposición de cualquier xenobiótico o cualquier toxina. Bueno, los xenobióticos en los alimentos los podemos clasificar en endógenos y exógenos. Tenemos los endógenos, que tienen tres tipos: sustancias antinutritivas, ¿ya? Como por ejemplo los fitatos,
¿ya? O el ácido fítico que tienen las semillas, ¿ya? Los granos. Los granos, las semillas, están hechos para resistir la digestión, porque es la forma natural que tiene la planta para reproducirse, cosa que el pajarito o el animal se coma la semilla y la pueda defecar mucho más en otro lado, en otro sector, y así la planta se puede expandir, ¿ya? La semilla con las mismas heces termina siendo como un compost para que ésta germine. Sin embargo, claro, como esta semilla tiene que resistir la digestión, tiene algunos compuestos que la hace que sea resistente. Y acá tenemos los fitatos, que los fitatos son sustancias antinutritivas porque son quelantes. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa que sea quelante? Que arrastra minerales, arrastra metales. ¿Ya? Entonces, los mismos compuestos, los mismos fitatos de la almendra que me estoy comiendo, por ejemplo, va a arrastrar los minerales propios de la almendra misma. Entonces, de ahí que se entiende esto de que es muy importante, por ejemplo, el remojado, de ahí que siempre las legumbres se han remojado, de ahí que el maní se come tostado. Ahora tenemos la activación, dejar en remojo estas semillas, ya la activación, la fermentación, vamos a ver que juegan un rol totalmente importante en degradar todos estos xenobióticos, ya sea de donde vengan, ¿ya? Tóxicos de origen vegetal, tóxicos de origen animal. Ya bien sabemos que las carnes rojas cuando se consumen en exceso, ya, y se consume mucha grasa animal, esta tarde o temprano puede afectar, por ejemplo, a las mitocondrias cardíacas y alterar la función normal de nuestras arterias, corazón, etc. ¿Ya? Entre los exógenos hay 4 subtipos. Los exógenos generados por el proceso, ¿ya? Donde, por ejemplo, había una persona sin mascarilla y contaminó el alimento en su proceso, ¿ya? En la preparación del mismo o almacenaje del alimento. Ya ahora que están tan de moda los alimentos fermentados, por ejemplo. Claro, la fermentación puede ser que no controle cierto tipo de levadura y que éstas crezcan y tarde o temprano, al final el alimento que aparentemente era sano termina siendo más perjudicial. ¿Por qué? Porque durante la preparación hubo una invasión, por ejemplo, de levaduras, ¿ya? Que no es lo que se espera. Tenemos tóxicos de origen fúngico, muy común, y que la gente que a veces comete el grave error cuando ve un honguito en el pan, sacarle el pedacito del hongo. Eso es un gran error porque las micelas del hongo están por todo el pan. Lo que nosotros vemos como el hongo es solamente la cabecita. Entonces, de ahí tener ojo y mucho cuidado con ello. Los tóxicos ambientales y residuos de medicamentos en los alimentos que también suelen pasar. Por ejemplo, la leche. Ya la leche viene con muchos medicamentos antibióticos que le dan a la vaca, ya, y que de alguna manera también van a afectar a nuestra salud. Y algo muy interesante, ya que les he comentado un poco sobre las bacterias, la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es esta comunidad de bacterias, arqueas, bichos que se le llaman, que viven en nuestro intestino de una manera natural y que juegan un rol sumamente importante. Junto con ella nosotros estamos en simbiosis. Nosotros les prestamos un hogar, un medio ambiente, un clima adecuado para que crezcan en el intestino, y ellas además nos producen vitaminas, minerales, nos dan energía, y por lo más importante es que protegen el intestino, y hoy en día se ha estudiado mucho cómo también tienen la capacidad de degradar ciertos compuestos xenobióticos, ¿ya? Y esto, un ejemplo, cuando por ejemplo uno hace un chucrut, ¿ya? Y se podría esperar que a lo mejor el repollo tuviera algún pesticida. En el proceso de fermentación, las mismas bacterias se consumen todos esos componentes, los pesticidas, metales pesados, y lo ocupan como energía para ellas. Bueno, las bacterias de nuestro intestino hacen la misma labor. Muchos compuestos que puedan ser muy tóxicos, las bacterias se encargan de degradarlos y de alguna manera metabolizarlos para que no produzcan los efectos nefastos en nuestro organismo. Sin embargo, hay que considerar que esto
es producto, también va a depender de la cantidad a la que estamos expuestos. Va a llegar un momento que quizás nuestra microbiota tampoco va a dar abasto, ¿ya? Acá cité este estudio que es bastante reciente, de cómo nuestra microbiota puede metabolizar distintos compuestos, compuestos como de la dieta, por ejemplo, ya los componentes de la polución ambiental, la industria, el smog, ya, e incluso toda la parte electromagnética, ¿ya? También puede metabolizar farmacéuticos, fármacos, y no solo fármacos de uso común, como la alopatía, sino que, como les mencionaba delante, también los fármacos de las plantas medicinales, sus principios activos. Entonces aquí cité literalmente que dice, los billones de microorganismos que habitan nuestro tracto gastrointestinal pueden alterar directamente las sustancias químicas y estructura de tales compuestos, modificando sus vidas, biodisponibilidad, biología y efectos. Las actividades influyen en la biología humana y en cómo se podría manipular racionalmente estas reacciones. O sea, quiere decir que literalmente tenemos una barrera ante estos xenobióticos en nuestro intestino, ¿ya? La microbiota juega un rol fundamental en esto. Y ahora bien, como para dejar un mensaje, alguna alternativa, además de que ya se entiende que tenemos que evitar la exposición a los productos de limpieza, por ejemplo, usar quizás un champú, una pasta dental que sea más amigable, más biodegradable, por ejemplo, o ecológica, por decirlo, ¿ya? No exponernos a los xenobióticos, acercarnos más a la naturaleza. Y por otro lado, en este acercamiento que le hay a la naturaleza, a mí me encanta y me fascina lo que es la fermentación, porque la fermentación nos conecta con el micro y minúsculo mundo de las bacterias que producen esta magia fermentativa de biotransformación. Y por otro lado, también nos conecta con el medio ambiente, porque para la fermentación tenemos que observar cómo está el clima, ¿ya? A más calor en el verano, los productos de fermentación son mucho más rápidos que en el invierno, por ejemplo, utilizar la fruta de la estación, etcétera, etcétera. Entonces, la fermentación viene a ser un acto de revolución, ya que nos conecta con el macro y el micromundo, ¿ya? Y la fermentación, como literalmente dice acá, se entiende como un proceso mediante el cual el organismo obtiene energía que necesita mediante vía anaeróbica, o sea que no necesita oxígeno, ¿ya? Esta se lleva a cabo por microorganismos que a partir de la glucosa sin presencia de oxígeno obtienen ATP, ¿ya? Y además de ATP se utilizará el microorganismo para obtener energía y se producirán otra serie de productos, ¿ya? Los cuales variarían en función del microorganismo que intervenga. Por ejemplo, las levaduras que metabolizan el zumo de la uva y producen el etanol y se produce el vino, ¿ya? O los lactobacilos que se comen la lactosa y de alguna manera producen el yogur y todos sus componentes netamente beneficiosos, ¿ya? Como por ejemplo ácido láctico, etc. ¿Ya? Entonces, la fermentación, yo los invito a que conozcan un poco más de esto. Hay un libro que se llama El arte de la fermentación de Sandor Katz, que es una eminencia en esto y explica todas las bases, pero es algo que es muy sencillo y que el ser humano hemos usado por muchos años. Entonces, estos productos, la ventaja que van a tener es inocular nuestro intestino con una mayor flora intestinal, donde este jardín interno que nosotros tenemos en nuestra salud digestiva esté próspero y de alguna otra manera ayude a hacer frente a todos los tóxicos que lamentablemente, como dije, como son omnipresentes, siempre vamos a estar expuestos, e incluso hasta en la dieta. La fermentación va a tener varios, además de nuestro propio efecto en la salud, va a aumentar la digestibilidad del alimento, ya la biodisponibilidad de distintos oligoelementos, como el ejemplo que les estaba dando recién, ya, donde, por ejemplo, la almendra la dejamos remojando 12 a 24 horas, se empieza a producir una fermentación
que va a disminuir los fitatos y va a aumentar la biodisponibilidad y la digestibilidad del alimento, ¿ya? Además, también que se sabe, y hay muchos estudios de que se producen una cantidad tremenda de productos nuevos y productos bioactivos que van a tener un beneficio en nuestro cuerpo con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, ¿ya? Y por lo general, y lo más importante, que va a ayudar a contrarrestar la carga xenobiótica de los alimentos. Espero que esta charla haya sido de su interés, que tomen conciencia del valor que hay en la naturaleza. El Instituto del Medio Ambiente, ITMA, siempre ha procurado tener esta conciencia, y esta charla que viene desde la medicina natural viene muy ad hoc a este tema tan contingente que son las toxinas del medio ambiente. Muchas gracias. Gustazo, pues, Francisco, en realidad, temazo el que nos estás presentando. Desde ahí estamos nosotros involucrados en lo cotidiano. Me recuerdo de una charla que estaba la profesora Carolina Morales, donde decía, hay que coger la comida aquí y ahora delante tuyo. Decía, no hay que dejar que escojan por ti, no hay que dejar que los demás escojan por ti, sino que tú tienes que tomar decisiones sobre lo que comes, qué es lo que comes, cuándo lo comes. Y en estricto rigor tocamos temas tan adyacentes, pero tan importantes, porque tiene que ver precisamente con cómo nosotros nos relacionamos con algo tan importante como los alimentos, como el medio ambiente en el que estamos, el ambiente de nuestra casa. Y la verdad es que, bien decías tú, los xenobióticos están en todas partes. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso, porque de alguna forma, si no nos hacemos cargo, ellos nos van a abordar y ellos nos van a pasar por encima y nos van a llevar, ¿no es cierto?, a tener diferentes dificultades como tú estabas planteando. Hay una pregunta que me gustaría hacerte con respecto a la materia que tú estás presentando. Tú señalaste dentro de tu charla que habían órganos de nuestro cuerpo que se encargaban, ¿no es cierto?, de la desintoxicación. ¿Qué órgano es el que está más implicado en la desintoxicación de las toxinas o los xenobióticos? Bien. Nuestro amado y trabajador hígado, órgano que tiene más de 500 funciones metabólicas, pero una de sus funciones principales es la desintoxicación de nuestro organismo. Todos los procesos, todos los productos xenobióticos, metales pesados, llegan al hígado y ahí se producen dos fases de desintoxicación y con una fase intermedia. En la primera fase, el objetivo principal es que estos metales pesados xenobióticos se hagan más líquidos, ya se hagan de una forma que sean más biodegradables, ya, y la idea es que se puedan eliminar por medio del agua, en la orina, el sudor. Entonces, lo que se busca es que sean más, tengan más facilidad de ser eliminados, pero incorporando oxígeno, hidrógeno, para que de alguna manera se hagan más liposolubles y se puedan eliminar. Entonces contamos con dos fases. La primera fase es la fase de activación, ya donde se activan estos compuestos y por lo general terminan siendo más dañinos de lo que eran en un inicio. Por eso es sumamente importante y siempre se le ha dado mucha importancia a los antioxidantes, porque estas toxinas quedan mucho más reactivas ya en la fase intermedia. De ahí siempre cuando se hace un tratamiento de detox es muy importante incorporar todas las vitaminas que son necesarias para el proceso de desintoxicación del hígado, como son las vitaminas de complejo B, por ejemplo, vitamina C, algunas antioxidantes muy importantes para reducir este estrés oxidativo que se produce en esta primera fase. Luego hay una fase de conjugación donde se le agrega un compuesto a estos principios activos para que sean más hidrosolubles y se puedan eliminar, ¿ya? Entonces de ahí que es muy importante. Parece que se pegó, ¿o no? Sí, pero te escuchan súper bien. O sea, la imagen se veía, Ya, pero fue la pantalla. Sí, se escucha entonces, de perfectamente. ahí que es importante cuando hay dietas de desintoxicación, averiguar, informarse bien, hacerse ver por un naturópata o alguien que lo pueda orientar para saber bien cuáles son las vitaminas que tengo que tomar, cuáles son los suplementos antioxidantes que debo tomar.
Oye, increíble, porque tan descuidado que tenemos nuestro hígado, lo maltratamos tanto con tantas cosas No, ahí. el tema es que el hígado es silencioso, Justamente. puede trabajar Todo ahí y trabajador lamentablemente silencioso. cuando da problemita es cuando ya el hígado está graso, ya sus capacidades no están del todo correctas. Oye, ¿qué te puedo señalar, Francisco? Darte las gracias. Un trabajo impecable, el que estás realizando, la investigación que nos presentaste, una investigación muy completa y por supuesto nos da mucho que pensar y nos da mucho de qué hablar. Que ojalá en las casas de nuestros estudiantes, familiares, se lleve a temas de conversación. Es bueno conversar sobre esto, es bueno dialogar, ver cómo estamos haciendo y qué estamos haciendo con lo que estamos comiendo, cómo estamos enfrentando esto de los xenobióticos que están en todas partes, cómo vamos a trabajar para desintoxicar, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo y cómo estamos haciendo y qué tareas estamos, ¿no es cierto?, realizando nosotros por querernos a nosotros mismos. Y esto pasa por, desde quererse a uno mismo y escoger, ¿no es cierto?, lo más apropiado, lo más conveniente, porque después ya cuando nos empieza a pasar el tiempo, la edad, ya nos empieza a pasar la cuenta con otras cosas. Ya es Al cuando final, ya... como dice ¿Mm? usted, profesor, de la calidad de nuestras decisiones va a depender la calidad de nuestra salud. Exactamente. Bueno, un gran abrazo para usted, un gran abrazo para toda nuestra familia INMA que ha estado atenta a esta charla y por supuesto los invitamos a seguir participando de todos los temas, estos temas que son tan interesantes, tan variados y que por supuesto van a seguir dando que hablar, van a seguir dando información para todos nosotros. Muchas gracias, profesor, muchas gracias a la familia INMA y nos estamos viendo en otras charlas durante esta semana INMA Skill. Que esté muy bien. Chao, profesor, muchas gracias a usted y saludos a todos. Que estén muy bien. Chao, chao.